En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Palabra del Señor. En tiempos de Cristo se esperaba con ansia, con verdadera necesidad, la llegada del Mesías. Por ello quizás se entienda menos que, a pesar de que, como dice el Evangelio, todos expresaban su aprobación a Cristo por las palabras que salían de sus labios, ¿por qué razón, sin embargo, no abrieron su corazón al Mesías? ¿Por qué no fueron capaces de ver en Cristo al Salvador del mundo, al enviado por Dios Padre? Hemos escuchado cómo el mismo Jesús, sin ningún tipo de cortapisas, claramente dice: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Es decir, que era claro, era evidente que Cristo tenía conciencia de ser el Mesías y el Salvador, y que así lo hizo patente ante aquellos que le escuchaban. ¿Por qué razón? A pesar de sentir alegría, de ver que en él se cumplían las Escrituras, el pueblo de Israel no acogió al Señor. Hay dos grandes razones. La primera de ellas es que muchos esperaban un Mesías, sí, pero un Mesías libertador político. No querían un libertador espiritual. Eso les sabía demasiado a poco. Querían alguien que quitara el yugo del imperio romano sobre ellos y que por lo tanto les liberara de ese imperio opresor. Y por esa razón Cristo, que no era un revolucionario político, no se adecuaba a lo que ellos esperaban. Fueron o sintieron decepción ante algunas palabras de Cristo. En un primer momento le siguen con pasión, pero cuando ven que él, por ejemplo, cuando le presentan la moneda del César, dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, se sienten decepcionados. Ellos querían un libertador político. Había un segundo grupo que esperaba un libertador espiritual, pero que tampoco reconoció a Cristo. Y no le reconoció porque el libertador espiritual que ellos esperaban era un libertador hecho a su imagen y semejanza. Esperaban un libertador que les diera la salvación, que les concediera el premio a sus esfuerzos. Por ejemplo, el de los fariseos. Iban a rezar siempre que estaban mandados, cumplían con la Torá a rajatabla, pero eso de un libertador que viniera a desmontar una tradición espiritual y les hablara de un Dios personal que les amaba, y lo que es más importante, que pedía de ellos una respuesta que no fuera cumplir solamente una serie de normas, sino que fuera a poner el corazón, que implicara un cambio de vida drástico, radical. Eso ya no les gustaba. Ellos querían cumplir la ley de mínimos y que no les complicaran más la vida. Que eso de amar al que pasaba a su lado no contaba para ellos. Ellos querían simplemente vivir tranquilos,
tranquilizar su conciencia y que nadie les complicara su existencia. Un Dios amor, un Dios personal, un Dios que implica toda tu persona y el cambio radical en tu vida, era un Dios incómodo para ellos. Y por esa razón Cristo no fue aceptado, bien porque buscaban un libertador político o bien porque el Dios revelado era para ellos un Dios incómodo, un Dios que perdona, que ama, pero que también pide un cambio personal y que afecte a toda tu persona. Era algo que ellos, o muchos de ellos, no querían. Pero aquello ocurrió en tiempos de Jesús y sigue reproduciéndose en nuestras vidas. ¿Por qué nosotros no aceptamos a Jesús? ¿Por qué nosotros nos cuesta creer en Él, dejarnos guiar por Él? Y una y otra vez, pues le damos la espalda cuando creemos que lo que nos pide es muy duro. Pregúntate, ¿has aceptado y aceptas cómo es Dios? ¿Aceptas que Dios te ame a pesar de que tú eres pecador? ¿Aceptas que tienes que levantarte, que una y otra vez tienes que confiar en la gracia? ¿O quieres un Dios cómodo que no te complique la vida? Un Dios que te deje tranquilo, al que recurras cuando te apetece, cuando tú le necesitas, pero que no te complique la vida cuando Él quiere que tú ayudes a alguien que está a tu lado. Buscamos muchas veces un Dios cómodo, un Dios al que nosotros domestiquemos y que nos haga decir lo que a nosotros nos apetece. Pero ese no es el Dios verdadero, ese no es el Dios revelado. El Dios revelado es el Dios del amor, que viene a entregarte la salvación, a compartir contigo su vida divina, a transformar tu corazón para que encuentres el camino que te lleva a la felicidad. Y se producen aquellas palabras que Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Tenemos que morir para dar fruto. Confiemos en el Señor, Él es el Salvador. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre consuelo de los que sufren, esperanza de los abatidos. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que los padres transmitan a sus hijos la fe que ellos han recibido. Roguemos al Señor. Pedimos por aquellos que ya no tienen fe, por aquellos que ante las cruces de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia. Pedimos por aquellos que viven en países donde no hay libertad de expresión, ni tampoco libertad religiosa. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Por la eficacia de estos santos misterios, fortalece, Señor, cada vez más nuestra vida cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia.